Retomando un poco lo que habló Fabián sobre la tragedia de Antígona, sobre la objeción de conciencia, la idea es pensar si la objeción de conciencia debe o no debe estar en el proyecto. ¿Por qué esto es importante? Porque la objeción de conciencia nació como una herramienta para proteger minorías atribuladas, como contó Fabián con el tema de Antígona, con la tragedia de Antígona, que se veían obligadas a transgredir ciertas normas para no traicionar su conciencia. La objeción de conciencia tuvo siempre un sentido romántico, un sentido de resistir la opresión. Lo que ocurre es que puntualmente frente a los derechos sexuales y reproductivos, es como que se invirtió la forma en la que funciona. Entonces, en vez de funcionar como una herramienta que permite a quienes acrediten o a quienes superen un escrutinio acabado respecto de sus creencias y de cómo cumplir con determinadas normas o con determinadas cargas afecta su conciencia, les permite apartarse del cumplimiento, en la actualidad está funcionando como, y puntualmente frente a los derechos sexuales y reproductivos, está funcionando medio a la deriva, sin control y sin supervisión. ¿Por qué digo frente a los derechos sexuales y reproductivos? Y ahora voy a ajustar un poquito más. La objeción de conciencia empezó, quizás podemos decir, con el tema del servicio militar. Luego se plantearon algunos casos en los cuales de un matrimonio planteaba que no anoten el divorcio, que querían que al costado de su partida de matrimonio dijera que no se iban a divorciar nunca, por ejemplo. Católico, en el fallo Sisto Verónica, lo que pedía, como había salido la ley de divorcio, era que se anote marginalmente que no se iban a divorciar nunca. Porque eso afectaba su conciencia. Bueno, después hubo otros casos, en algunas religiones pedían que se los exima de la carga pública de participar en procesos electorales, otras religiones de saludar o reverenciar a los símbolos patrios. Pero frente a los derechos sexuales y reproductivos, y puntualmente los derechos sexuales y reproductivos que implican para la mujer la posibilidad de no maternidad, la objeción de conciencia es como que se ha salido de su quicio. Si ustedes se ponen a ver, no hay objeción de conciencia frente al matrimonio igualitario, no hay objeción de conciencia frente a, yendo al caso de las mujeres, frente a la fertilización asistida. La fertilización asistida por ahí compromete de la misma forma la santidad de la vida humana y la manipulación genética. Sin embargo, no hubo, como hay frente a los casos de aborto legal, porque nosotros en nuestro país ya tenemos 3 casos de aborto legal, que es cuando es producto de una violación, cuando pone en riesgo la salud o cuando pone en riesgo la vida de la mujer. No ha habido un llamado a la objeción de conciencia como sí lo hay frente a este tipo de prácticas, como es la interrupción de un embarazo, que involucra la decisión o la elección de un plan de vida de no maternidad. Lo curioso es que en términos de objeción de conciencia, la objeción de conciencia tiene que ser personal. Sin embargo, luego de que salió el fallo FAL en marzo del 2012, que en realidad no creó ningún derecho, sino que reactualizó un derecho que tenía más de casi 100 años de vigencia, hubo todo un llamado público de las jerarquías eclesiásticas, principalmente católicas, a objetar. Eso que a determinados sectores progresistas o de derechos humanos, que bregamos por una división iglesia-estado incluyente e inclusiva, nos puede molestar, en realidad terminó medio jugando a favor, porque en realidad lo que hace es debilitar el sentido de personal que tiene que tener la objeción, porque la objeción termina funcionando casi como un mandato partidario o un mandato institucional. Entonces lo podría convertir hasta en cierta forma institucional. Otra cuestión que presenta la objeción de conciencia frente al aborto es que tendría que demostrarse de qué forma ese acto de interrumpir un embarazo dentro del primer trimestre, si hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos del proyecto, o si hablamos del aborto que ya es legal,
sin límite gestacional, ¿de qué forma esa interrupción pone en juego las creencias? Y esto no es irrelevante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar, para que verdaderamente se ponga en juego las creencias de una persona, tiene que comprometerse un cierto nivel de agencia moral, un cierto nivel de elección y un cierto nivel de responsabilidad, lo cual no se compromete, por ejemplo, en el aborto medicamentoso, donde quien elige abortar y quien lleva a cabo el aborto, que es quien ingiere la pastilla, es la propia mujer. Tampoco se compromete la creencia moral en el acto de informar, brindar información sanitaria, que es una obligación médico-legal, no comprometen, es imposible que sea como conducta capaz de comprometer la conciencia. ¿Por qué? Porque discursiar sobre aborto no me hace agente de un aborto. De la misma forma que hablar sobre matar a alguien, mataría a mi marido, no me hace homicida. Entonces, la obligación de brindar información tampoco podría ser objetable. Y como estas podemos seguir haciendo una serie de disquisiciones en torno a qué prácticas son verdaderamente objetables. Por una cuestión de tiempo no me voy a explayar, porque me parece que queda otro tema importante, que es decir, cuando Argentina se inscribe en el orden mundial y en el orden regional como garante de un cierto nivel de asistencia sanitaria, ¿hasta qué punto pueden sus agentes declinar cumplir con las obligaciones que están a su cargo? Me refiero puntualmente a cuando los objetores o las objetoras de conciencia forman parte de la planta de agentes del Estado. A pesar de que la guía reciente que sacó el Ministerio de Salud la semana pasada aclara que los parámetros, por ejemplo, en torno al aborto, y podemos tomar de ahí lo de objeción, se van a aplicar en los 3 subsectores de la salud, con lo cual nosotros podríamos aplicar el mismo criterio, me parece que, no yéndonos tan lejos, sí es válido que nos interroguemos y que discutamos acerca de hasta qué punto una persona que no está dispuesta a cumplir con las obligaciones que es el Estado que lo contrata y el Estado que le paga un servicio debe cumplir, hasta qué punto esa persona puede formar parte de los agentes del Estado. Por supuesto que si el Estado se organiza, redistribuye sus recursos y controla el uso de la objeción de forma tal de que en todos los centros asistenciales haya un equipo capaz de brindar la asistencia que es legal, entonces en ese caso me parece que nadie estaría debatiendo sobre la objeción de conciencia. Sin embargo, digamos, tomando como experiencia el comportamiento desorbitado, descontrolado y hasta abusivo de la objeción que hizo que en nuestra provincia una criatura de 11 años que estaba interrumpiendo un embarazo producto de un abuso de su padre biológico tenga que sufrir la violencia moral de una misa celebrada en las escalinatas de la catedral, de la maternidad. Vos dirigiste de otra manera también. Yo no me estoy dirigiendo a usted. Mire, yo le... No. La objeción que está completamente desorbitada y que hizo que también una criatura de 14 años tenga que ser deportada a Buenos Aires como una delincuente, porque a los delincuentes se los deporta, para que pueda acceder a la salud. Ustedes, lo que ocurre es que con personas como vos es imposible discutir porque pareciera que no querés intercambiar. De hecho, lo que está diciendo es que va a interrumpir, ya es un mecanismo de status quo. Bueno, yo te voy a ignorar. Lo que yo quiero decir fundamentalmente es que hay realidades a las cuales nos vamos a enfrentar, que tienen que ver siempre con la ampliación de derechos, que tienen que ver con asumir posiciones que no siempre se comparten, pero que son el producto de elecciones ajenas, como el caso del aborto no punible, sí, aunque a mucha gente no le guste. Interrumpir un embarazo que es producto de una violación y que pone en riesgo la salud de la mujer o la vida de la mujer es legal. Nos puede gustar o no gustar, no sé, llueve o no llueve, nos gusta o no nos gusta, es un dato fáctico. Bueno,
El problema con la objeción no es cuando se la utiliza bien. El problema de la objeción de conciencia se presenta. Disculpe, señora. La objeción de conciencia, cuando está dirigida a preservar la indemnidad de la propia creencia, es válida, es noble y está bien que se proteja. Pero cuando se utiliza haciendo abuso, que quiere decir un mal uso, la objeción se termina transformando en una herramienta para vaciar de contenido las políticas públicas con las que ciertos sectores conservadores, algunos institucionalizados dentro de la Iglesia y otros fuera, pero siempre identificados en lo ideológico con los sectores conservadores, no acuerdan. Yo, como ciudadana, me gustaría vivir en un Estado democrático, donde el consenso de derechos nos pueda incluir a todos y permita que cada uno diseñe su plan de vida en base a sus propias convicciones. Yo en lo personal no preciso de un Estado perfeccionista que me muestre qué es lo bueno o qué es lo que yo debo elegir. Yo pretendo un Estado plural y un Estado laico. Y la objeción de conciencia, para quedarnos con eso, cuando está bien usada la reivindico. Cuando está utilizada para negar derechos a otras personas, me parece que no debe estar incluida dentro de las posibilidades legales de los agentes de salud. Sobre todo en la salud pública, donde la relación médico-paciente que se establece es asimétrica, porque hay que dejar de lado la hipocresía que implica que quienes contamos con recursos simbólicos y materiales suficientes, vamos a interrumpir los embarazos que tengamos ganas en una clínica, en el parque, y poniéndola bajo una cirugía plástica, porque encima hasta las cubre la obra social. Entonces, por una cuestión hasta de moralidad y de dejar de lado la hipocresía social, me parece que debatir estos temas es importante. Y me parece que este tema tiene que llegar al Congreso y que en el Congreso también se debe debatir. Y que estaremos de acuerdo o no, veremos nuestros representantes, pero sobre los silencios se tejen las peores historias y el silencio no es salud.